Hoy es 16 de mayo y es día de San Andrés Bóbola. Los años vividos por San Andrés Bóbola entre 1591 y 1657 coinciden casi enteramente con el periodo de mayor esplendor civil de Polonia, su patria. San Andrés Bóbola nació en 1592 en Sandomir, Polonia. Perteneció a una familia ilustre importante en el reino. En esos años, Polonia vivió casi siempre en continuas luchas civiles. Hubieron cismas religiosos y repetidas invasiones de los pueblos vecinos, y las ideas de la Reforma Protestante vinieron a acrecentar la ya endémica división de los polacos. La Compañía de Jesús, en defensa de la fe, multiplicó sus ministerios y colegios. Andrés fue confiado muy joven a la educación de los jesuitas en el colegio de Sandomir. Fue un buen alumno. A los 19 años hizo su discernimiento vocacional y el 31 de julio de 1611 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Vilna, Lituania. Al terminar la filosofía, también en Vilna, teniendo 24 años de edad, fue destinado para la experiencia del magisterio al colegio de Braunsberg, en Prusia, un año, y al colegio de Pultusk, Ucrania. Volvió a Vilna para teología. El 12 de marzo de 1622, día de la canonización de San Ignacio y de San Francisco Javier en Roma, recibió la ordenación sacerdotal. Desde 1624 a 1630 estuvo en la casa profesa de Vilna. Dirigió la Congregación Mariana de Jóvenes. Numerosas vocaciones a la Compañía de Jesús fueron el fruto. Fue predicador, director de almas, misionero popular y visitador de hospitales. En 1631 fue nombrado superior de la residencia de Bobriuski, ciudad de Rusia Blanca. Allí vivió 5 años. Bobriuski tenía 2 iglesias ortodoxas y ninguna católica. Los habitantes abandonados habían olvidado hasta los rudimentos de la ortodoxia. Había quien no se confesaba desde hace 60 años. Muchos pasaban a la ortodoxia. San Andrés estableció una escuela católica junto a la casa, también una capilla, y logró la vuelta de muchos a la fe católica. En 1635 fue destinado por los superiores para los ministerios itinerantes de Polonia y Lituania. La situación religiosa y civil del reino exigía verdaderamente su presencia. Los habitantes greco-ortodoxos se habían unido otra vez a la Iglesia Católica en 1596, pero el clero ortodoxo había permanecido hostil. El ducado de Moscú ortodoxo hacía toda clase de presiones. En los procesos de la Sagrada Congregación en Roma, se atestiguó más tarde que no había memoria en la historia de la Iglesia de un martirio más despiadado y cruel que el de San Andrés Bóbola. San Andrés, durante 23 años, desde 1635 a 1657, fue el dique de contención. Recorrió cientos de kilómetros en los arenales y marismas de Pripet, también en la fértil llanura de Janov. Él conocía bien el griego y podía discutir con los popes ortodoxos con las mismas fuentes aceptadas por ellos. Podía llegar a una ciudad incendiada o arrasada e iba sin miedo. No temía a los cosacos, que eran los soldados, ni a moscovitas o a transilvanos ni a tártaros. Ellos recorrían los pueblos con crueldad. Él lo hacía con suavidad y paz. La sangrienta revuelta de los cosacos de 1648 al 54 se transformó en una guerra entre el ducado de Moscú y Polonia. Los cosacos pasaron al servicio de Moscú y miles de fieles y decenas de sacerdotes católicos pagaron con la vida la fe de Roma. La Compañía de Jesús cuenta más de 40 de sus miembros como las víctimas de estas luchas religiosas. La invasión sueca de 1655, llamada el Diluvio, destruyó gran parte de Czestochowa y la misma Varsovia. Después vino la pérdida de la independencia en favor de Prusia, y en medio de todo esto siempre estuvo San Andrés Bóbola. Casi es imposible seguirlo en sus correrías a través de Ucrania, Volinia, Polesia, la Rusia Blanca, Polonia y Lituania. A comienzos de 1657, es enviado al colegio de Pinsk, en Lituania, a reprender la labor de confirmar a los católicos. Andrés tiene ya 66 años. Aunque sus cabellos ya son blancos y parece anciano, todavía es fuerte. Con la fuerza de un joven, se entrega nuevamente a los ministerios que sabe hacer y que lo llenan de gozo. Hay múltiples testimonios de esta última estadía de Andrés en las aldeas cercanas a la ciudad de Pinsk. Todos alaban su mansedumbre, la cordialidad, la piedad y la devoción por la Eucaristía y la Virgen María. El pueblo lo llama ahora el hombre piadoso y santo. En mayo del mismo año, una horda de cosacos se acerca a Pinsk. No es posible defender la ciudad ante esos 2000 hombres armados. Los habitantes huyen y buscan refugio en el bosque.
Los cosacos entran y dan comienzo a su terrible tarea contra los católicos y los judíos. Matan y torturan. Los jesuitas abandonan la ciudad y siguen al pueblo fiel que huye. El padre Andrés Bóbola, con sus amigos, se refugia en Janov. El día 15 de mayo, los cosacos dan muerte en la aldea de Orodiesk al padre Stanislao Mafon, el compañero misionero del padre Andrés. Al día siguiente, después de celebrar misa a media hora de Janov, en el pueblo de Molnilo, Andrés cae también en manos de los cosacos. «Hágase, Señor, tu voluntad», son sus palabras al ser detenido. En un comienzo lo trataron con deferencia y él consiguió la libertad de Juan Domonowski, su compañero. Este cristiano ingresó a la compañía y fue el mejor testigo del martirio. Le prometieron libertad y honores y abrazaba la religión ortodoxa. A su negativa se desencadenó la violencia. Allí mismo lo atan desnudo a un árbol. Lo azotan hasta cansarse. Lo desatan. El tronco queda chorreando sangre. Le encajan en la cabeza un capacete de espinas. Le ponen al cuello una soga cuyos extremos amarran a la silla de 2 caballos. A la rastra, dando violentos tirones para que siguiese un buen paso, inician la marcha a la ciudad de Janov. Un cosaco a pie, detrás de él, se encarga de golpearlo con la cimitarra cada vez que Andrés tropieza o se detiene. En Janov se le volvió a pedir que abrazara la ortodoxia. Andrés a duras penas dijo: «Yo soy sacerdote católico, nacido y criado en la fe católica, y en ella quiero morir. Mi fe es la verdadera, la que lleva a la salvación eterna». La respuesta del capitán es: «Perro papista, yo te arrancaré del corazón esa fe católica. Mira por ti y renuncia sin tardanza a la comunión de Roma o te mataré». Andrés saca fuerzas para protestar de nuevo por su fe, su sacerdocio y decir unas palabras de confirmación a los católicos. Entonces el capitán, fuera de sí, lo interrumpe, levanta la espada y la descarga con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Andrés. Ese golpe debe terminar con la vida del mártir, pero este, en un gesto instintivo, interpone el brazo derecho. Vuelan 3 dedos de la mano. Andrés cae al suelo, bañado en sangre, sin sentido y como muerto. El capitán le hace recobrar la conciencia abriéndole una profunda herida en un pie con otro golpe de espada. Andrés vuelve a confesar su fe católica e insiste en que quiere morir en su fe. Un soldado, indignado, le clavó un puñal en el ojo derecho arrancándolo. Después lo levantaron llagado y lleno de sangre. Lo desnudaron totalmente y con teas escondidas le quemaron el pecho. Luego, descendiendo hasta las caderas y subiendo por la espalda, le tostaron todas las heridas, manteniendo quieta la llama hasta que se deshicieran las carnes. Le gritaron que abandonara la fe católica y él dijo: «Yo soy religioso, no puedo negar mi santa fe». Después de la nueva confesión, el martirio continúa. Amarran la cabeza con varillas frescas de encina y las van retorciendo con exquisita crueldad hasta llegar al hueso. Después le desuellan el cráneo hasta la nuca y el cuello, haciendo mofa de la tonsura clerical. También le arrancan la piel de las manos, gritando contra la unción sacerdotal. Le hacen saltar por lo menos 2 dientes a fuerza de golpes de puño. «¿Dónde está tu papa? ¿Dónde están tus romanos? Conviértete, miserable, renuncia a la fe católica. De lo contrario, seguiremos y morirás». Y Andrés todavía tiene fuerzas para decir: «Por favor, conviértanse ustedes, renuncien al cisma y vuelvan a la iglesia verdadera». Entonces un cosaco grita: «Es clérigo, hay que vestirlo con una casulla hermosa». Lo arrojan sobre una mesa boca abajo y tomando la piel que cuelga sobre la espalda lo empiezan a despellejar de arriba a abajo. Sobre la carne viva lo frotan con paja desmenuzada hasta dejar la espalda de un color como de tela blanca esmaltada con sangre. Lo vuelven boca arriba y le clavan agudas astillas de caña entre las uñas y los dedos de ambas manos. Lo mismo hacen con los pies. Le cortan la nariz y las orejas. Le cortaron también los labios y una parte de su lengua. Y Andrés, con gran esfuerzo, sigue diciendo: «Jesús, María, ayúdenme, conviértanlos. Jesús, María, me encomiendo». Por fin, para acabar con la fortaleza de Andrés, deciden darle muerte. Le hacen una enorme herida en el cuello y por ella le arrancan de raíz la lengua que arrojan al suelo. Con un hierro le abren el costado y destrozan el corazón. Así muere Andrés Bóbola el 16 de mayo de 1657. Tenía 66 años. Fue canonizado en 1938. Más de una década antes de la canonización, las reliquias atesoradas de Andrés fueron sometidas a nuevas humillaciones. Los bolcheviques llegaron al poder en Rusia en 1917.
En 1922, las tropas soviéticas se hicieron cargo del santuario y, a sabiendas de la reputación del cuerpo de Bóvola por ser incorrupto, rompieron y abrieron la tumba. Sin dejarse impresionar por su perfección de estado, le quitaron la ropa de su cuerpo y lo tiraron. Luego fue llevado a Moscú y puesto en exhibición en un museo médico ateo como una gran ilustración de la credibilidad religiosa. Así fue que el santo fue sometido a su segunda persecución y humillación. El Papa Pío XI, al enterarse de la profanación, pidió al gobierno de Rusia consignar las reliquias de él. Una vez que descubrió el paradero del cuerpo, el padre Edmund Walsh, jesuita estadounidense, como emisario del Papa, logró llevarlo a Roma en 1923. Después de la canonización, las reliquias fueron llevadas de regreso triunfante a Polonia. Actualmente las reliquias posan en la iglesia de San Andrés Bóvola en Varsovia. El cuerpo todavía está bien conservado y tiene aún todas las marcas de sus horribles torturas. Jesús, haz que San Andrés Bóvola sea un ejemplo de perseverancia en la fe, y pedimos por su intercesión, Él que goza de ti y de tu presencia, para que todos los que acudan a ti consigan el anhelado encuentro, como San Andrés lo vivió y por ello murió, y consiguió la corona del martirio. Amén. San Andrés Bóvola, ruega por nosotros.